Lo que vamos a ver hoy son funciones matemáticas y trigonométricas, así que es el apartado 2 del entrenador. Este es el archivo plantilla entrenador, esto está incluido dentro del combo pack. Recuerden que este archivo, al completar todas las funciones, les acredita un certificado de completitud para que tengan para poder presentar si lo desean o agregar en algún currículum. Cerciora el conocimiento de las funciones y los operadores básicos utilizados en Excel. Lo que vamos a ver hoy no es obviamente todas las funciones matemáticas y trigonométricas, porque no nos daría el tiempo. Vamos a empezar este viernes con las que son vinculadas a la semana pasada. Vamos a empezar con contar. ¿Sí? Ya les anticipo, las que vamos a ver son las que son vinculadas a la cuenta: contar, contar blanco, contar a, contar sí sin conjunto, y las de sumar. ¿Sí? Sumar sí conjunto. Si llegamos vamos a ver todas estas hoy. Vamos a arrancar. Así vamos al lío, como se dice. Fíjense que si cliqueamos directamente sobre la función, vamos a empezar con contar, nos va a traer a la pantalla de la función. ¿Sí? Recuerden que es un archivo vinculado, entrelazado entre hojas, que te vas moviendo y navegando directamente por botones. ¿Sí? Es mucho más sencillo de ver y de completar y de realizar. Bueno, función contar. Empezamos. Funciones. Lo que hace la función contar básicamente es contabilizar la cantidad de celdas que contienen números dentro de un rango. ¿Sí? No se confundan porque muchas veces se piensa que contar cuenta cualquier cosa. No, contar solo cuenta números. Fíjense, tenemos 4 celdas, ¿sí? En el rango de 12 de 15, ¿sí? Con distintos valores alfanuméricos. Algunos tenemos texto, otros números, otros alfanuméricos. Y fíjense que si hacemos doble clic en la celda que tiene la función, siempre recuerde que en las funciones se empieza con la expresión de igual, ¿sí? Para que Excel entienda que es una función o una expresión o una sintaxis que va a dar una función. Contar, y tenemos seleccionada cada celda individualizada, ¿sí? Como argumentos individualizados separados del divisor, punto y coma. También recuerden, esto lo había aclarado en el video anterior, que el signo punto y coma en algunos Excels o mismo en la configuración predeterminada que tienen de idioma, puede ser que esté configuración regional, puede ser que tengan configurado la coma como divisor de argumentos. Así que en ese caso deberían utilizar coma, ¿sí? Yo les recomiendo punto y coma por un tema de que la coma se puede utilizar para otro tipo de codificación dentro de la sintaxis. Entonces quizás les resulte más cómodo si trabajan mucho y en mayor profundidad con fórmulas y funciones, de utilizar el divisor de punto y coma, ¿sí? Bueno, fíjense, de 12 de 13, de 14 de 15, separados por punto y coma, ¿sí? Esto nos cuenta las celdas con números. Fíjense que la única celda con números es la celda de 13, ¿sí? Que tiene 1, 2, 3. Entonces el resultado nos da 1. Como consejo también, recuerden que podemos seleccionar rangos de muchas celdas consecutivas, ¿sí? Simplemente en vez de hacer de 12, de 13, de 14, de 15 de forma individualizada, podemos simplemente seleccionar todo el rango, ¿sí? Todo el rango, ¿sí? Separado del divisor dos puntos, que es el divisor de rangos, ¿sí? Para las celdas, ¿sí? Y fíjense que nos va a dar lo mismo, ¿sí? Esto lo podemos utilizar cuando tenemos las celdas contiguas, ¿sí? Si queremos contar celdas que están separadas y no están de forma consecutiva, sí deberíamos utilizar la selección individualizada, ¿sí? La anterior que vimos, esta. Bueno, ejercicio práctico. Recuerden, también otra cosa les cuento, que el entrenador siempre tiene una parte teórica de explicación, donde pueden investigar cómo se trabaja, y una parte de práctica, que siempre va a estar sombreada en color amarillo. La parte práctica la tienen que completar, y una vez que la completan, aquí abajo en el estado de los ejercicios, les va a aparecer en vez de gris un cartel que dice rojo si hay un error, o sea si se equivocaron y deben revisarlo nuevamente, o verde si lo completaron correctamente y pueden avanzar a la siguiente función, ¿sí? Bueno, seguimos. Completamos rápidamente el ejercicio, así ya lo dejamos en verde. Fíjense que utilizamos igual, contar. Seleccionamos cada celda individualizada. En este caso lo vamos a hacer individualizado porque del otro lado, ahí va, daría 2. De este lado ves que tienen un comentario que es para utilizar justamente, que fuercen a utilizarse la combinación consecutiva, ¿sí? de argumentos. De esta manera, separado de estos puntos, ¿sí? Bueno, fíjense que ahí nos da perfecto, puedes avanzar a la siguiente función. Y de esta manera avanzamos al siguiente. Bueno, función contar blanco. La función contar blanco permite contabilizar cantidad de celdas que se encuentran vacías dentro de un rango. Fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos un rango de 4
4 valores, la celda de 14, ¿sí? La celda 3, los valores al lado son indicativos, ¿no? La celda de 14 está vacía, ¿sí? Entonces, si utilizamos la función con expresión contar punto blanco y seleccionamos todo el rango, o de la misma manera podemos seleccionar cada celda individualizada, si en este caso no está aplicado, pero es exactamente lo mismo, nos devuelve que hay una celda en blanco, ¿sí? De todas las cantidades de celdas. Vamos a hacer el ejercicio práctico. Fíjense que esto es bastante intuitivo, bastante simple de entender, ¿sí? Son las funciones más elementales de Excel. Contar blanco, ¿sí? En este caso tenemos dos celdas blancas, celda 2 y celda 4, ¿sí? Perfecto, seguimos. Vamos bien, ¿no? Sí. Función contara. Bueno, la función contara es justamente lo contrario de contar blanco, que permite contabilizar la cantidad de celdas que no se encuentran vacías de un rango, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos el rango de 12 de 15, donde tenemos 3 celdas con datos y una vacía, y la fórmula nos va a devolver contara con cada celda individualizada, nos devuelve que hay 3 celdas que tienen valores, ¿sí? De la misma manera, como consejo, podemos aplicar las celdas consecutivas, ¿sí? Dentro del rango, ¿sí? No lo vamos a hacer en este caso, pero es igualmente lo mismo. Vamos a hacer el ejercicio, en este caso primero con las celdas individualizadas, ¿sí? Fíjense que hacemos primera celda, punto y coma, celda, y nos da 3. Y en este caso, si utilizamos el rango continuo, ¿sí? Fíjense que nos da 2 celdas con valores, ¿sí? Bueno, seguimos. Pasamos a función contar sí. Ya empezamos a ver condicionales, ¿sí? En las funciones. Bueno, básicamente función contar sí contabiliza las celdas de un rango que cumplen con un determinado criterio o condición. Los criterios pueden ser mayor o igual, menor o igual, mayor que, menor que, igual o distinto de. ¿Sí? Fíjense que básicamente los condicionales que podemos aplicar son los mismos operadores aritméticos que vimos en el stream pasado, ¿sí? Que se pueden aplicar de forma digamos, individual en una celda para condicionar dos celdas y ver qué devuelve. Por ejemplo, podemos hacer celda A1 es mayor que celda D2 directamente como expresión de la sintaxis, y eso ya te va a devolver verdadero o falso, ¿sí? La única distinción, fíjense que lo que vamos a hacer acá es, tenemos que tener una condición, ¿sí? Contar solo celdas mayores a 5. Fíjense que en este caso ya de por sí vemos que hay una sola celda, ¿sí? Mayor a 5. Entonces, para aplicar la condición, la función, perdón, colocamos igual contar sí. Primero, fíjense que nos denota que especifiquemos el rango, en este caso es de 12 a 14, ¿sí? En este caso los rangos sí deben ser contiguos, ¿sí? Para la expresión del argumento. Y después tenemos que especificar el criterio. Siempre el criterio, recuerden que cuando utilizamos criterios de expresión tenemos que colocarlos entre comillas, ¿sí? En este caso mayor a 5, ¿sí? Colocado entre comillas como criterio y segundo argumento. Fíjense que ahí nos da una celda mayor a 5, ¿sí? Bueno, acá tenemos 3 distintos ejercicios prácticos. Vamos a hacerlos rápidamente. Condición, contar solo celdas mayores a 9. Fíjense, entonces colocamos contar sí, todas las celdas del rango. Si las celdas son mayores a 9, ¿sí? Nos da 2. Después tenemos otro que es contar solo celdas menor o igual a 4, ¿sí? Entonces colocamos contar sí, rango de primer argumento, segundo argumento del criterio, dijimos menor o igual, entonces tenemos que hacer menor o igual a 4, ¿sí? Fíjense que todas son menores o iguales a 4. Por último, distintas de 8, entonces acá lo que hacemos es contar sí, seleccionamos todo el rango y después colocamos como criterio, entre comillas, distinto de 8, ¿sí? Fíjense, entonces nos tiene que dar 2. Y ahí está perfecto. Perfecto, pues vamos a la siguiente función, ¿sí? Vamos avanzando. Bueno, seguimos. Función contar sí conjunto, ¿sí? Fíjense que en este caso, a ver, denme un segundo, que quiero revisar algo. Denme un segundito, que quiero abrir algo para tener a la par, así puedo ayudarlos. Segundo.
Un segundo, contarse en conjunto. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, función contarse y conjunto. ¿Sí? La función contarse y conjunto permite aplicar criterios a uno o varios rangos de celdas. ¿Sí? Esto es similar a contar sí, pero cuando tenemos más de un criterio. ¿Sí? Fíjense, contabiliza aquellas celdas que cumplen todos los criterios asignados. Los criterios son los mismos que vimos antes, ¿sí? Los mismos que los operadores aritméticos que vimos con anterioridad. Fíjense que en este caso tenemos, tenemos dos rangos, ¿sí? Que pueden ser en filas o en columnas, ¿sí? En este caso necesitamos contar filas con sus dos valores mayores a 7, ¿sí? Es decir, que los dos valores de cada fila sean mayores a 7. Fíjense lo que aplicamos. Contar si conjunto. Primero se define el rango de criterios para el primer criterio, ¿sí? Que sería la primera columna de 12 de 15. Segundo se especifica el primer criterio para esa columna, ¿sí? Que sería mayor a 7. Y después especificamos el rango del segundo criterio, ¿sí? Y con el mismo criterio en este caso, porque obviamente las dos valores tienen que ser mayores a 7, ¿sí? Fíjense, en este caso vamos a copiar la sintaxis para hacerlo más rápido, ¿sí? Así no perdemos más tiempo. En este caso, fíjense que ejercicio práctico tenemos condición contar filas con sus dos valores mayores a 11. O sea, es lo mismo, pero simplemente con distinto valor, ¿sí? En el criterio. Fíjense, yo voy a copiar la expresión anterior. En este caso, bueno, vamos a tener que arrastrar obviamente los rangos, ¿sí? Porque no son los mismos, ¿sí? Pero fíjense, ahí tenemos los dos rangos similares, ¿sí? Y como argumento de criterios vamos a colocar mayores a 11 en vez de mayor a 7, ¿sí? Fíjense que ahí nos tendría que dar que hay tres filas, ¿sí? Que contienen dentro de sus celdas por fila, por registro, ¿sí? Los dos valores mayores a 11. Fíjense que hay tres, porque así a golpe de vista, fíjense que este por ejemplo es un 10, entonces esta fila no le está contando estas tres distintas filas, ¿sí? Bueno, vamos a otro caso, contar filas con sus dos valores iguales a 10, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar la sintaxis. Vamos a pegarla acá, vamos a arrastrar los rangos, ¿sí? Y en este caso nos pide que los criterios, ¿sí? La expresión de criterios sean iguales a 10, ¿sí? Entonces cambiamos y en vez de poner mayor a 11 ponemos iguales a 10, ¿sí? Fíjense que hay una sola fila, que sería en este caso la fila 2, ¿sí? de este apartado, ¿sí? Bueno, y por último, condición, contar filas iguales a 5 en su primera columna y distinto de 8 en la segunda, ¿sí? Acá es un poquito más complejo porque cambia el criterio, ¿sí? Si bien no hay una complejidad real porque es la misma estructura, lo que cambian son los valores dentro de los criterios definidos, ¿sí? En este caso copiamos la sintaxis anterior, arrastramos de nuevo los rangos, ¿sí? Y colocamos en el primer criterio colocamos igual a 5 y en el segundo anotamos distinto de 8, ¿sí? Entonces hacemos distinto de 8, ¿sí? Y ahí nos da perfectamente. Si tengo un problema, a ver, no sé si se desactiva la cámara, puede ser, no sé si de golpe desaparezco cada tanto y vuelvo a aparecer, no sé qué está sucediendo. Bueno, esperemos que esté todo bien conectado acá. Bueno, ahí estamos. Perfecto, puedes avanzar, seguimos entonces. Ya vimos contar sin conjunto, ¿sí? Vamos a pasar ahora. No, esto no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver ahora es. Vamos a pasar a las de suma, ¿sí? Fíjense que volvemos al índice, las que hicimos hasta ahora recién. Contar blanco, contar sí conjunto, ya están sombreadas en verde porque las completamos e hicimos los ejercicios, ¿sí? Entonces ahora vamos a pasar a sumar sí conjunto y ya cerramos la parte del entrenador del día. Bueno, sumar sí. La función sumar sí permite sumar las celdas de un rango que cumplen con un determinado criterio o condición, similar a contar sí, pero en este caso sumamos en vez de contar. Los criterios son los mismos operadores de antes, ¿sí? Fíjense, tenemos en este caso sumar solo celdas mayores a 5 de este rango de celdas en de 14, perdón. Y colocamos la expresión sumar sí, seleccionamos el rango, ¿sí? Y el criterio sería mayor a 5. Fíjense que en este caso ahora lo vamos a profundizar cuando veamos en la siguiente parte del stream. Perdón. Que tenemos un apartado dentro de la sintaxis que dice rango suma, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que no siempre
vos podés definir como rango para el criterio. O sea, no siempre es el mismo el rango de criterio que el rango de suma, ¿sí? Yo puedo querer sumar otro rango, ¿sí? Pero para basarme, para ver si cumple o no la condición, me baso en un rango paralelo, ¿sí? Después lo vamos a ver más en profundidad ahora cuando veamos la otra parte. Pero básicamente, sepan que en este caso no lo vamos a hacer porque tenemos directamente el mismo rango de suma, es el mismo rango de criterios. Pero puede ser que sean distintos, ¿sí? Es una complejidad que tiene esto. Fíjense, por ejemplo, en este caso, directamente sumar si dentro de las celdas del rango cumple el criterio de mayor a 5, ¿sí? En este caso, fíjense que hay dos celdas que son mayores a 5, entonces se suma 7 más 6, 13, nos devuelve la suma de las celdas que cumplen la condición, ¿sí? Vamos rápidamente a los ejercicios. ¿Sí? A ver, un minuto. Que no sé por qué, pero estaría teniendo un problema con la cámara. A ver. No sé por qué se corta, ¿no? La cámara puede ser. Bueno, veremos qué sucede. Bueno, veamos entonces ejercicios prácticos. Vamos a ver cómo sumar solo celdas mayores a 8. ¿Sí? En este caso, copiamos la expresión de nuevo. Vamos a hacer así hacemos más rápido. Pasamos a la segunda instancia. En este caso, necesitamos que las celdas de este rango, ¿sí? En D22, D24, sean mayores a 8. ¿Sí? Esto da 20, ¿sí? En este caso hacemos lo mismo, copiamos la sintaxis, la pegamos acá y simplemente arrastramos el rango de celdas, ¿sí? del criterio de rango. Y en este caso necesitamos que las celdas sean menores o iguales a 4. Entonces cambiamos la expresión de criterio y colocamos que sean menores o iguales a 4. ¿Sí? Y por último, copiamos de nuevo la expresión, la pegamos acá. En este caso arrastramos al rango que necesitamos que filtrar y nos pide que sumemos solo celdas distintas de 7. Entonces cambiamos el argumento de criterio y colocamos que sean distintas de 7. ¿Sí? Fíjense, ahí nos da correctamente. Vamos a avanzar al siguiente ejercicio. Bueno, y sumar si conjunto, ¿sí? Básicamente permite sumar celdas de un rango que cumplen con un determinado conjunto de criterios o condiciones, y los criterios pueden ser los mismos que vimos hasta ahora, los mismos operadores. Fíjense, en este caso necesitamos sumar solo celdas mayores a 5 y menores a 9, ¿sí? Es como un intervalo. Entonces fíjense, la expresión se utiliza es igual sumar si conjunto. En este caso, primero se selecciona el rango de suma, después se define el rango de criterios, ¿sí? Que es lo que vimos anteriormente, que puede ser distinto, en este caso es el mismo, ¿sí? Y después el criterio que define la primer parte de la expresión, ¿sí? Fíjense una cosa, que el primer argumento es el rango de suma, que es específicamente lo que vamos a sumar, ¿sí? Ahora, para basarnos en qué sumar, no necesariamente tiene que ser el mismo rango, ¿sí? Entonces, fíjense que podemos ir incorporando distintos rangos de criterios, ¿sí? Por ejemplo, para el primer rango de criterios, en este caso es el mismo rango, entonces colocamos el mismo rango, y el primer criterio del intervalo, ¿sí? Es que sean mayores a 5. Entonces la expresión de argumento del criterio 1 es mayor a 5. Continuamos al siguiente argumento, que es el rango de criterios 2, que en este caso es el mismo rango porque no cambia con el rango de suma, y el criterio 2 dice que sean menores a 9, ¿sí? Fíjense que dentro de la misma función especificamos dos condiciones, ¿sí? Que conforman un intervalo en este caso, pero también puede ser que sean menores a 4 y menores a 5, podemos hacerlo. Que igualmente especifica un intervalo, pero me refiero a que siempre hay un menor y un mayor en este caso, que es lo más habitual, y eso condiciona la suma que va a ser, digamos, los valores que van a ser sumados en la expresión, ¿sí? Fíjense, en este caso se suman 14 porque tienen que ser celdas mayores a 5 y menores a 9, ¿sí? Mayores a 5, que son esta, y menores a 9, que son todas, ¿sí? No, perdón, celdas mayores a 5, perdón, estas dos, y menores a 9 son estas dos, ¿sí? Entonces tuvo 14. Bueno, avanzamos. Vamos a hacer un ejercicio práctico. En este caso, sumar solo celdas mayores a 8 y menores a 15. ¿Sí? Copiamos la expresión. Vamos a arrastrar todos los distintos rangos. Así que en este caso recuerden que vamos a trabajar con los mismos rangos. Y cambiamos las condiciones. En este caso cambiamos. Uy, disculpen. En este caso colocamos que el primer argumento de criterio sea mayor a 8. Y el segundo sea menor a 15, ¿sí? Nos da 12. Copiamos la expresión, nos vamos al siguiente caso. En este caso necesitamos sumar solo celdas menor o igual a 6 y distinto de 3. Entonces,
copiamos, seleccionamos, perdón, arrastramos los rangos, ¿sí? Y lo que hacemos ahora es simplemente cambiamos la expresión de criterio, ¿sí? Que en este caso sería, fíjense, menor o igual a 6. Y la otra condición es distinto de 3, entonces el operador aritmético de distinto, ¿sí? Con 3, con el valor en 3, ¿sí? Y nos da 1. Bueno, y por último, la última expresión de función con sumar sí. En este caso arrastramos de nuevamente los rangos, ¿sí? Y colocamos sumar solo celdas iguales a 7, ¿sí? Fíjense que en este caso, a ver, este caso es trampa, porque fíjense que es sumar solo celdas iguales a 7, se puede hacer directamente con la función sumar sí. Pero bueno, en este caso lo que queríamos demostrar en esta expresión es que vos podés también colocar 2 veces el mismo argumento. Puede llegar a resultar que en algún tipo de fórmula te pueda venir bien utilizar 2 veces el mismo argumento, por un tema por ahí después de contar qué tipo de cuál dentro de la matriz cuál es el valor que necesitas, pero no nos vamos a complejizar con esas cosas ahora. Sumar solo celdas iguales a 7, entonces colocamos igual a 7 en la primera expresión de criterio, y en la segunda expresión de criterio colocamos lo mismo, ¿sí? Igual a 7. ¿Sí? Fíjense que nos va a sumar las dos celdas que son 7, que son 2, 7 más 7, 14. ¿Sí? Nos dio correcto.